México, un país envuelto en una revolución iniciada en 1910 por Francisco I. Madero para derrocar a la dictadura de Porfirio Díaz y restablecer la democracia, que fue mucho más que eso. La guerra continúa por muchos años más, pero esa es otra historia. Como en cada periodo, siempre hay personas que destacan, y en esta biografía te hablaré de uno de los militares más importantes de la Revolución Mexicana, Felipe Ángeles. Felipe de Jesús Ángeles Ramírez nació en Zacualtipán, Hidalgo, el 13 de junio de 1868, hijo de Felipe Ángeles Melo, un coronel que participó en el ejército mexicano en las guerras contra Estados Unidos en 1847 y contra Francia en 1862. También hijo de Juana Ramírez. Desde muy pequeño mostró interés por la vida militar. A los 14 años ingresó al colegio militar gracias a una beca otorgada por Porfirio Díaz en agradecimiento a los servicios prestados a la patria por su padre. Sobresalió como uno de los cadetes más brillantes y egresó en 1892 con el grado de teniente técnico en artillería. En sus primeros años como profesional, se desempeñó como maestro en varias instituciones, entre ellas la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio Militar. Fue enviado a varias misiones diplomáticas a los Estados Unidos y Francia, que hicieron que fuera ascendido al grado de mayor y le fue concedida la Legión de Honor por los méritos realizados. Siempre se mostró como una persona pegada a la ley y en contra de las injusticias. Criticó duramente al presidente Porfirio Díaz por la cacería de yaquis, y fue duramente también criticado por ello y enviado en comisión militar a Francia para alejarlo de la vida pública de México. Después del triunfo maderista en la Revolución Mexicana, en 1912 fue nombrado director del heroico Colegio Militar y ascendido a general brigadier. Ese mismo año combatió a Pascual Orozco en Sonora y a Emiliano Zapata en Morelos. Iniciada la decena trágica, en el intento de golpe de Estado contra Francisco I. Madero, fue llamado a combatir contra los rebeldes. El 18 de febrero de 1913 fue aprehendido junto con el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, mientras se ejecutaba el pacto de la embajada entre Victoriano Huerta, Félix Díaz y Henry Lane Wilson. El día 22 fueron asesinados Madero y Pino Suárez, y al general Ángeles le fue perdonada la vida por sus años de servicio en el ejército federal, pero enviado al exilio a Francia. En junio de 1913, mientras en México el recién creado Ejército Constitucionalista combate contra el régimen ilegal de Huerta, Felipe recibe una carta desde Francia del expresidente Porfirio Díaz, junto con otra de José Ives Limantour, donde piden a Ángeles que el régimen de Victoriano Huerta debe caer y que interceda por salvar a la patria y al ejército. Además, la carta de este último se dirige también a Francisco León de la Barra, donde le solicita dotar de tierras a los revolucionarios para la creación de un ejército al mando de Francisco Villa y Emiliano Zapata. Decidido en ayudar a salvar a su patria, en octubre de ese mismo año regresa a México para aliarse con las fuerzas de Venustiano Carranza y comienza a demostrarse como un brillante estratega. En 1914 se unió a las filas del general Francisco Villa como comandante de artillería. Participó en las batallas de Torreón, San Pedro de las Colonias, Paredón y la de Zacatecas. Con la derrota de Huerta y ante la ruptura de las fuerzas revolucionarias, fue uno de los impulsores de la Convención de Aguascalientes y representante de Villa en dicha reunión. Votó a favor del retiro de Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista y de la creación del ejército convencionista. Fue parte de la guerra entre Zapata y Villa contra Carranza y Obregón. Tras el fracaso del gobierno convencionista que ocupó la Ciudad de México a finales de 1914, se dirigió al norte con tropas convencionistas, donde ocupó por algunos días las gubernaturas de Coahuila y Nuevo León. Felipe Ángeles se retiró de la lucha armada tras las derrotas de Francisco Villa en el Bajío en el año de 1915. Se refugió en los Estados Unidos, donde buscó simpatizantes de su causa.
También escribió artículos para periódicos donde dejó muy en claro su ideología socialista y se dijo partidario del marxismo. Regresó a México en 1918 con la idea de combatir al gobierno de Venustiano Carranza, pero al no lograr reunir y disciplinar a las antiguas fuerzas de Villa con el plan de Río Florido, fue denunciado y aprehendido. Se le hizo consejo de guerra, donde se le acusó de unirse a Francisco Villa, pero él se declaró durante todo el juicio como un partidario y amigo de Francisco I. Madero. Fue sentenciado a la pena de muerte, a pesar de que la concurrencia en la sesión clamó por su perdón. Falleció el 26 de noviembre de 1919, fusilado en la ciudad de Chihuahua. En la actualidad, su genialidad y lealtad al proyecto de Madero son reconocidas, haciéndolo uno de los militares más importantes de la revolución. En 2019, al centenario de su muerte, se realizaron homenajes en su honor a los que asistió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México llevará su nombre, manteniendo su legado vivo por mucho más tiempo. ¡Que viva la revolución! ¡Que viva el general Felipe Ángeles!